habíamos pues dejado ayer, ya comencé a grabar, ayer no, antier, en la parte de probabilidades. Vamos a compartir nuevamente nuestra presentación y vamos a estar alternando con nuestro tablero para trabajar pues lo que es. Ahí me dicen por favor si están viendo en la pantallita negra. Alguien que diga sí o no en el chat porque yo no los veo. Ya estamos Sí, viendo. Sí, presentación de PowerPoint, pantallita negra. Ok, muchas gracias. Entonces vamos a recordar un tantico de lo que estuvimos hablando ayer. Gracias Robinson y gracias Michael. Estábamos hablando ya de la definición de probabilidad, ya haciendo como un recuento, los conceptos más importantes son básicamente lo que es experimento, evento, espacio muestral. Esos son los tres más importantes. Y recordando siempre que nosotros vamos a darle la probabilidad, vamos a encontrar la probabilidad de que ocurra un evento. Esa siempre será lo que necesitamos calcular y aprender y tener presente. En ese orden de ideas, los eventos también tenemos que tener claro que son algunos resultados de interés de todo ese experimento, de todo ese fenómeno que yo estoy estudiando. Y que esos eventos se comportan como conjuntos, que fue ayer lo que vimos, que básicamente en esa asociación de eventos que tienen, porque uno no solamente calcula la probabilidad de que ocurra una sola cosa, sino de que ocurran una o varias, depende de lo que yo quiera estudiar. Entonces los conjuntos tienen mucha similitud a los eventos en la parte de probabilidades. Vimos entonces que los conjuntos era algo así como está este cuadro acá, un conjunto universal donde está todo el espacio muestral y que ellos tienen algunas relaciones, vamos a recordarlas hoy, o relaciones que nosotros podemos trabajar. Entonces empezamos. Cuando hacemos un experimento, es que empezamos hace rato hemos empezado, cuando hacemos un experimento, entonces miren que tenemos muchos resultados posibles y que esos resultados posibles se denominan espacio muestral. O sea que nosotros acá tenemos el espacio muestral con todos los posibles resultados. Este es el conjunto universal, llamémoslo así. Cuando nosotros hablamos de suceso o evento, entonces estamos hablando de que es un conjunto de esos resultados. Entonces acá tenemos, puede pasar un evento A, puede pasar un evento B, que simplemente es tomar unos resultados específicos de ese experimento y los vamos como a unir, digamos, en un conjunto. ¿Qué va a suceder? Que como estábamos diciendo, estos resultados o estos conjuntos pueden tener algún tipo de relaciones. Entonces empezamos diciendo, la primera relación, pues que nosotros hablamos, es el evento suceso contrario o el complemento. Entonces, como lo estamos mirando acá, si este es el conjunto A que está formado por estos tres elementos, A complemento serán todos aquellos elementos que no están en A, pero que hacen parte del espacio muestral. O sea que tenemos A y su complemento. Miren que aquí ya no nos interesa si hay B, C, D, simplemente si A son estos tres, el complemento son los otros que están por fuera. Eso es importante nosotros tener en cuenta porque a veces los espacios muestrales son demasiado grandes y a nosotros no nos interesa un evento A específico, sino su complemento y ya vamos a ver pues que se cumplen unas axiomas o normas de probabilidad que nosotros podemos, donde podemos encontrar más fácil el complemento que empezar uno a sumar y sumar. Vimos también que en términos de la unión, o sea, estamos hablando de conjuntos, todavía no hemos dado ninguna definición respecto a la ley de suma o nada que ver con la probabilidad, solamente entender que cuando nosotros unimos el conjunto A y el conjunto B, lo que vamos a hacer es coger todos los resultados que están en A o en B, incluyendo los que están en ambos, o sea que nosotros miramos acá. La unión es sumar todos los elementos, o sea, tenemos 3 acá, 4 y 5. Simplemente sumamos todos los elementos y ahí es donde se conforma la unión. Esto acuérdense que es para poder encontrar ahorita un montón de axiomas probabilísticos que vamos a trabajar. Y posteriormente vamos a hablar del suceso de intersección, donde ya nos interesan los elementos que están tanto en A como en B. O sea que la intersección es este conjunto de elementos. La unión son todos y la intersección es únicamente los que están
en ambos conjuntos. Entonces miren que acá cuando nosotros vamos a hablar de unión decimos, el elemento que está, me sirve sí, está en A o en B. Este puntito de acá está en A, pero no en B, sin embargo pertenece a la unión. En cambio acá, este puntito está en A y en B. Miren que hace parte de ambos conjuntos. Por lo tanto, hace parte de la intersección. Mientras que este punto por fuera ya no hace parte de la intersección. O sea que todas estas relaciones que se trabajan entre conjuntos es muy importante que nosotros las tengamos en cuenta para poder calcular probabilidades. Entonces vamos, antes de continuar con la diapositiva siguiente y ya enseguida, como les dije, nos vamos al tablero, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros vamos a calcular probabilidades, ya sabemos claramente cuál es el concepto de probabilidad, casos favorables sobre casos posibles. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que las variables que nosotros tenemos o que nosotros definimos en la medición, en ese proceso de medición que inicialmente definimos, ustedes lo están haciendo, por ejemplo, con su trabajo. Hay algunos que me han hecho consultas. Voy a tomar el ejemplo de alguien que me ha consultado sobre los medios de transporte. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular probabilidades y este conjunto A sería un medio de transporte, este conjunto A sería otro medio de transporte, etcétera, todas esas variables que ustedes están definiendo van a tener cierta probabilidad de ocurrencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular probabilidades. Cuando mis variables son cualitativas, tendré una forma de calcularlo y cuando ellas son cuantitativas, voy a tener otra forma. ¿Qué sucede? Que el concepto de probabilidad es exactamente el mismo. Sea mi variable quali o sea mi variable quanti, siempre voy a tener estos conceptos. Lo que pasa es que en la parte cuantitativa, como ya tenemos números, no vamos a hacer este procedimiento que hacemos hoy tan explícitamente, sino que nos vamos a ayudar de funciones de probabilidad, que ojalá las alcancemos a ver. No sé cómo, hasta dónde vamos o hasta qué vamos, pero vamos a ver hasta lo que logremos ver todo el concepto de probabilidad en variables cualitativas. Y ya la matemática nos ayudará con distribuciones de probabilidad que aplica estos mismos conceptos, exactamente los mismos conceptos, pero ya desde una ecuación matemática, que aquí pues no vamos a ver la ecuación como tal, pero sí vamos a calcular probabilidades, sabiendo que lo que está haciendo la matemática es estos mismos conceptos que tenemos acá. Entonces, para hablar de la probabilidad, vamos a volver a mirar dos cosas que hemos repetido muchas veces. Miren que decimos que la probabilidad es una función P que asigna a un suceso A un valor numérico. Ya sabemos cuál es ese valor numérico. O sea, esto tan bonito que está ahí en rezandería es simplemente decir que la probabilidad es un número que está entre 0 y 1. O sea que siempre que vamos a calcular la probabilidad, sea como sea el método, vamos a encontrar un número entre 0 y 1. Y ese es el primer axioma de probabilidad. Entonces, miren ustedes, si yo quisiese calcular la probabilidad que ocurra todo el espacio muestral, siempre me va a dar 1. ¿De dónde sacamos eso? Entonces, vámonos un momentito. Aquí vamos a dejar de compartir. Vamos a dejar de compartir y vámonos para el tablero. Entonces, nosotros estábamos diciendo que la probabilidad, pues, proviene básicamente ¿de dónde? ¿De dónde provenía la probabilidad? De una tablita de frecuencias. Entonces, voy a hacer este axioma que acabamos de ver, de que la probabilidad de que el espacio muestral es 1, con este ejemplito. Miren, nosotros teníamos, por ejemplo, usa usted internet, usa usted un medio de transporte, usa usted Pinto cuando está en clase de estadística. Entonces, sí o no. Y aquí tenemos el total, ¿sí? Entonces, ¿qué decíamos acá? Que en una tablita de frecuencias nosotros calculábamos dos cosas, el porcentaje y el número de personas, ¿sí? Entonces, vamos a decir que aquí, y para mayor facilidad de cálculo, vamos a decir que aquí tenemos 45 personas y aquí tenemos 55. O sea que esto nos da 100. En términos porcentuales tenemos 45% y 55% y 100%. ¿Sí? Si yo defino mi evento A como que sí usa, entonces cualquier cosa que sea que estemos usando, o sea, digo A, sí usa, y B, no usa. Si yo digo,
¿Cuál es la probabilidad de A? Entonces la probabilidad de A es 0.45, porque ¿qué estamos diciendo? Casos favorables sobre casos posibles. ¿Y cuál es la probabilidad de B? Pues la probabilidad de B es 0.55. Mi espacio muestral está conformado por 45, que si usan, no podemos colocar así, 45A, y está conformado por 55B. Si yo quiero calcular la probabilidad de que ocurra el espacio muestral, ¿qué estoy diciendo? Es la probabilidad de que al seleccionar una persona sí use o no use. Pues, ¿cuánto me va a dar? Miren ustedes, la probabilidad del espacio muestral siempre será 1. Entonces, miren, ¿cuál es la probabilidad de que al yo seleccionar un estudiante que tengamos acá en este momento, sea de logística, sea de turística, sea de deportes, pues son los programas que yo estoy, cuando yo escojo un estudiante tendrá que estar acá. Ahí es donde decimos, esta es el axioma número 1 de probabilidades de la que todo ocurra, todo el espacio muestral siempre es 1. Entonces, importante saberlo por lo siguiente, miren ustedes, si yo digo que la probabilidad de A es 0.45, en este caso, y yo digo, ¿cuál es la probabilidad de A complemento? Sí, de allí nosotros sacamos el concepto de complemento. Miren, la probabilidad de A complemento, ¿cuál será? Entonces, uno llega y dice lo siguiente. Si la probabilidad de A más la probabilidad de A complemento, ¿cuánto me tiene que dar? Me tiene que dar la probabilidad del espacio muestral. O sea, la probabilidad de que yo escoja un elemento que esté en A o un elemento que no esté en A, pues me tiene que dar uno. Yo tengo que escoger un elemento del espacio muestral. Si yo saco allá alguno, me tiene que dar eso. Entonces, por eso, la probabilidad de que ocurra todo el espacio muestral siempre es 1. Ese es uno de los axiomas de probabilidad que estamos viendo acá. Entonces, ya tenemos en cuenta el primerito. La probabilidad de que ocurra todo el espacio muestral siempre es 1. Ahora vamos con la segunda definición, que básicamente es lo que yo a ustedes siempre les he dicho. Esto simplemente me está diciendo que la probabilidad de que ocurra el evento A es un número mayor o igual que 0. ¿Sí lo ven? Mayor o igual que 0. Quiere decir que ese número es positivo, pero al mismo tiempo que es positivo, porque los positivos son todos aquellos mayores o iguales que 0, la probabilidad solo llega hasta 1. O sea, estamos diciendo la probabilidad de que ocurra un evento A es un número comprendido entre 0 y 1. Lo mismo, pues ya sea el evento A, sea el evento B, el que sea, siempre será un número entre 0 y 1. Y recuerden, no importa por dónde yo calcule la probabilidad de que ocurra un evento, si ese evento pertenece a una variable quali, si ese evento pertenece a una variable quanti, la probabilidad siempre, siempre, siempre será un número entre 0 y 1. Entonces, esto que tenemos acá, se denominan axiomas. ¿Por qué son axiomas? Pues porque son verdades que ya están comprobadas y que no necesitamos, cada que vamos a hacer un cálculo de algo, comprobarlo. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando hacemos la tabla de frecuencias, pues nosotros nos damos cuenta que al sumar todas las frecuencias relativas, eso nos da 1. Si eso no nos da 1, quiere decir que cometimos algún error en alguna parte y tenemos que revisar todos nuestros cálculos. Porque eso es un axioma, este es ese axioma. Además, cuando calculamos probabilidades, por cualquiera que sean nuestros métodos, nos da un número negativo o nos da un número superior a 1, también tenemos que hacer la revisión de todo lo que estemos haciendo, porque de lo contrario tenemos un error, porque estamos violando el otro axioma de probabilidad. Entonces, digamos que estos son los primeros, vamos a ver otros más que en este transcurso de este día estaremos trabajando. Entonces, vamos a empezar a mirar en la definición de probabilidad estos que tenemos aquí poco a poco. Vamos a hablar de la ley de la suma, vamos a hablar de la ley de complemento, vamos a hablar, esto lo voy a hacer despacito, de la probabilidad marginal, conjunta y de la probabilidad condicional. Entonces, vamos a empezar con esta tablita que tenemos acá, ¿sí? Y antes de hablar de probabilidad como tal, que marginal, que conjunta, que tal, vamos a empezar a entender esta tablita de que tenemos acá.
Miren que también lo hacemos con el 100%, sin embargo vamos a hacer ejemplos diferentes pues para que ustedes practiquen el cálculo de probabilidad. ¿Qué es esta tabla que tenemos acá? Esta tabla que tenemos acá se denomina tabla de contingencia. Si ustedes ven, nosotros tenemos allí una medición de 100 estudiantes. Nosotros tenemos una medición de 100 estudiantes. Esos 100 estudiantes están cruzados, o sea, esta tabla cruza dos variables. Una variable que se llama programa en el que está matriculado y otra variable que se llama sexo. O sea que nosotros aquí, ¿qué medimos? La medición que hicimos fue programa matriculado según sexo. Entonces, ¿qué tenemos? Que hay 21 hombres que están matriculados en administración y hay 20 mujeres que están matriculadas en administración. Hay 4 hombres matriculados en negocios internacionales y 36 mujeres matriculadas en negocios internacionales. Hay 13 hombres matriculados en mercadeo y 6 mujeres matriculadas en mercadeo. ¿Y qué tenemos además? Si no mirásemos esto que hay aquí, miráramos nada más que hay 38 hombres en esa muestra, hay 62 mujeres en esa muestra, para un total de 100. Pero adicionalmente tenemos 41 personas que están en administración, 40 personas que están en negocios internacionales y 19 personas que están en mercadeo. Entonces, vamos a hacer esa tablita acá en el tablero y vamos a empezar a trabajar y a calcular todo lo que debemos calcular, así como lo hacíamos en la primera parte inicial, donde decíamos la variable, qué fue lo que medí, cuál es su naturaleza, cuál es sí, y de la misma forma lo vamos a hacer acá, o sea, vamos a definir el experimento, el espacio muestral, vamos a trabajar todo y vamos a calcular probabilidad. Entonces, si ustedes quieren, también copien la tabla en su cuaderno para que hagamos los ejercicios enseguida en el tablero. Entonces tenemos administración, negocios internacionales y mercadeo. Voy a poner la cámara porque se me había apagado, ¿cierto? Eso es lo que estamos haciendo. Administración, negocios internacionales y mercadeo. Acá vamos a colocar hombres y acá vamos a colocar mujeres. Y lo que vamos a hacer simplemente es contar cuántos elementos hay en cada una de esas categorías de la variable. Debemos de notar lo siguiente, que estas dos variables tienen unas características muy comunes, muy especiales, y es que ambas son cualitativas. O sea, si ven ustedes acá, no tenemos ninguna variable cuantitativa. Todas dos son variables cualitativas. O sea, que cuando nosotros decimos que estamos haciendo una tabla de frecuencias, la característica, una tabla de contingencia, perdón, la característica principal, ¿cuál es? Que estoy cruzando los resultados de dos variables cualitativas. Eso lo tenemos que tener supremamente claro. No es una quali y una quanti. ¿Qué es importante mirar? Que ambas pueden ser nominales o ambas pueden ser ordinales o una puede ser nominal y otra ordinal. Pero lo importante es que si yo digo, construyo una tabla de contingencia, ¿qué van a hacer ustedes? Que miren que eso así no lo alcancemos a entregar. Sería la segunda parte del trabajo que les di a ustedes. ¿Y cuál es esa segunda parte? Pues que yo les diga, cruce los resultados de una variable cualitativa nominal con una ordinal. Entonces yo podría colocar aquí qué medios de transporte usa y cómo calificaron esos medios de transporte. Ahí ya estoy cruzando dos variables. Entonces, miremos que nuestros resultados dan acá, a cada 41, a cada 40, acá da 19. Acá nosotros tenemos 38 y acá tenemos 62, para un total de 100. Entonces, vamos a mirar que ya no vamos a compartir la pantalla, sino que vamos a hablar ya en el tablero específicamente, ya que se vea bien el tablerito, y vamos a trabajar. Entonces, acá estamos hablando, acá tenemos programa en el que está matriculado y aquí tenemos sexo. O sea, hicimos una tabla de contingencia donde estamos cruzando los resultados de programa con sexo. Entonces vamos a empezar. ¿Qué fue lo que medimos? O sea, ¿cuál fue nuestro experimento? Nuestro experimento, ¿cuál fue?
medir programa en el que está matriculado y sexo. O sea, eso fue lo que hicimos. Eso es lo que está en la tablita allí. Vamos a definir los eventos que resultan de esta tabla de contingencia. ¿Cuáles son los eventos que resultan? Entonces tenemos el primer evento, lo vamos a llamar evento A, y es estudiar administración. Ese es el primer evento. Profe, ¿Sí? qué pena, ¿cómo es el experimento? Que es que no alcanzo a ver bien. Medimos programa en el que está matriculado por sexo. ¿Sí? ¿Qué no se ve? ¿El marcador o la brillo o qué? No, solo, pues sí se ve bien, solo que lo último no lo alcanzo a No, ver. no es que no Gracias. alcance a ver, sino que yo escribo supremamente claro. No, Entonces, medir el programa en el que está matriculado y el sexo. Entonces, evento, primero A es administración, vamos a hablar del evento N como negocios internacionales. Acuérdense que estas letras pueden ser las que uno quiera, solo es para facilidad de uno trabajar allí. El evento M va a ser mercadeo. Entonces, digamos que aquí tenemos una medición. Hicimos 3 eventos y luego, ¿qué hicimos? Otra, vamos a colocar el evento H como hombre y el evento F como mujer. Entonces, ya tenemos allí claramente definidos 2 cosas, o sea, este que es el experimento y estos que son los eventos. ¿Qué nos falta definir? Pues una cosa supremamente importante. Miren ustedes, nos falta definir el espacio muestral. Entonces, miren que cuando nosotros hacemos este experimento así cruzado, ¿cuáles resultados? No cuántos, ya sabemos que nos tienen que salir 100 resultados. Hay 100 resultados que nos van a salir porque hicimos la medición en 100 personas, pero ahora nos interesa saber es cuáles son esos resultados. Entonces tenemos que definir el espacio muestral. Entonces, ¿cuáles resultados tenemos nosotros aquí? Siempre que yo haga una medición, tendré que registrar 2 cosas. ¿Cuál es el programa y cuál es el sexo? O sea que nuestros resultados van a salir el cruce de los dos. Eso significa, simple y llanamente, que mi espacio muestral está conformado por estos resultados que tengo acá en el cuadrito central, o sea, donde se están cruzando. ¿Y cuáles son? Entonces, miren ustedes, tengo 21 personas que son ¿qué? Estudiantes de administración y al mismo tiempo hombres, o sea, administración H. ¿Qué más tengo? Tengo 20 personas que son estudiantes de administración y al mismo tiempo son mujeres, ¿sí? ¿Qué más tengo? Sigo, tengo 4 hombres, esos hombres son ¿qué? De negocios internacionales que lo definimos como N. Esto seguiría así, pero no me cabe en mi super tablero. Entonces, ¿qué seguimos? Tenemos 36 de negocios internacionales mujeres. Tenemos 13 de mercadeo hombres y tenemos 6 de mercadeo mujeres. Entonces, miren ustedes, si yo tengo mi espacio muestral expresado así, puedo pasar a mi tablita así, porque lo único que tengo que hacer es saber qué es A y qué es H, porque H, N, M, todos estos son los eventos que yo estoy definiendo. Entonces ya tengo mi espacio muestral. ¿Cuál es el tamaño de ese espacio muestral? Pues miren ustedes, ¿es cuánto? 21 más 20 más 4 más 36 más 13 más 6. ¿Sí? Entonces ya tengo planteado todo mi experimento. Tengo, ¿qué fue lo que medí? Programa y sexo. ¿Cuáles son los resultados de cada una de esas mediciones? Tanto como programa como con sexo, y hago una tabla de contingencia que es cruzar estas 2 variables. Las cruzo y voy a tener estos resultados. Adicional, tengo mi espacio muestral, que es el conjunto de todos los posibles resultados que puedo obtener al realizar ese experimento. Hasta ahí vamos, ¿está claro? ¿Tienen alguna preguntita? Los
El que calla otorga significa que no hay preguntas. Muy bien. Entonces, digamos que ahora lo que nosotros queremos hacer en este momento es calcular probabilidades. ¿Qué vamos a hacer? Calcular la probabilidad de A, la probabilidad de N, la probabilidad de M, H y F. Entonces, empezamos. Si yo voy a calcular la probabilidad de que ocurra el evento A, ¿qué estoy calculando? Estoy calculando la probabilidad de que al seleccionar un estudiante, ese señor estudie administración. Entonces, ¿cómo calculamos las probabilidades? Tal como lo hemos venido diciendo. Aplicamos el concepto de probabilidad. O sea, el concepto de probabilidad es casos favorables sobre casos posibles. ¿Cuántos casos posibles tenemos en este experimento? Siempre vamos a tener 100. Siempre tengo allí 100 estudiantes. Ahí no hay nadie más, nadie se fue, nada. Tengo 100, aquí ya están registrados. Ahora, si estoy hablando de casos favorables, ¿qué es lo que me interesa? Miren, a mí me interesa calcular la probabilidad de A, que es que un estudiante estudie administración, o esté matriculado, perdón, en administración. ¿Cuántos estudiantes hay matriculados en administración? ¿Quién dijo yo? ¿Cuántos? 41. 41. O sea que aquí yo tengo probabilidad de A es 41 sobre 100. O sea que esto me da 0.41. ¿Cómo lo interpretamos? Entonces, como nosotros sabemos y hemos venido interpretando, la probabilidad de seleccionar un estudiante de administración es 0.41. Entonces ya sabemos, ese número está más cercano a 0, más cercano a 5, más cercano a dónde. En nuestro ejemplo y en nuestro ejercicio estamos diciendo que esa probabilidad es 0.41. Entonces ya saben que a mayor frecuencia, mayor probabilidad. Estas son las frecuencias de aparición de los estudiantes de administración. Entonces, ahora si yo voy a hacer la probabilidad de n, ¿cuánto me da? Entonces, igual, mismo procedimiento. Siempre tengo 100 estudiantes, de esos 100 hay 40 que estudian negocios internacionales, por lo tanto, esta probabilidad es 0.4. Y si fuese a calcular la probabilidad de que estudie mercadeo, o sea, la probabilidad de que ocurra el evento M, siempre será 100 estudiantes que tengo allí y acá tengo 19, me da 0.19. Entonces, miren ustedes, cuando nosotros hacemos el espacio muestral, acuérdense, la suma de todos, aquí, ¿qué fue lo que sucedió? Sucedieron varias cosas. Primero, nosotros calculamos la probabilidad de cada uno de estos eventos que definimos previamente, ¿sí o no? Puede que nos interesen, puede que no nos interesen. Después de haber medido esa probabilidad, nosotros nos damos cuenta que algo sucedió. ¿Qué pasa aquí? Nosotros no tuvimos en cuenta qué. O sea, este punto 41 me está diciendo la probabilidad de que nosotros seleccionemos un estudiante que esté matriculado ya se va a acabar esta vaina, que esté matriculado en administración es punto 41. ¿Y qué pasó? Que no tuvimos en cuenta qué cosa. El sexo. No tuvimos en cuenta si este punto 41 es hombre o es mujer. Simplemente estamos hablando de los totales de la variable programa en el que está matriculado. Miren que vamos a hacer al mismo tiempo eso. Lo que estamos haciendo aquí es calcular una probabilidad marginal. ¿Por qué marginal? Porque calculamos la probabilidad en una variable sin tener en cuenta el resultado de la otra. O sea que cuando yo hago cualquier cálculo de una probabilidad sin tener en cuenta resultados en otros eventos que pueden ocurrir, estamos diciendo que esta es una probabilidad marginal. ¿Sí? Inclusive, aunque no hubiésemos hecho tablas de contingencia, si nosotros no tenemos en cuenta muchos fenómenos al momento de calcular una probabilidad, pues
puede cambiar si nosotros incluimos otras variables. Acá solamente estamos diciendo la probabilidad de seleccionar una persona que estudie administración es 0.41, ya. Si es hombre, si es mujer, si tiene más años, si tiene menos años, lo que sea, no lo estamos teniendo en cuenta al momento de calcular esta probabilidad. Por lo tanto, cada probabilidad puntual de cada evento es una probabilidad marginal. Entonces, miren, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar un hombre? Es 38 de 100. Y la probabilidad de seleccionar una mujer es 62 de 100. Entonces, no importa en una tabla de contingencia cuántas filas y cuántas columnas tenga, siempre voy a tener cuántas probabilidades marginales. La suma de filas más columnas. O sea que aquí cuántas voy a calcular. 1, 2, 3, 4, 5. Esta tabla de contingencia me va a dar como resultado 5 probabilidades marginales. Y tienen que cumplir los axiomas de probabilidad. Miren miren. Me dio un número entre 0 y 1. Me dio un número entre 0 y 1. Y me dio un número entre 0 y 1. Si yo fuese a sacar el espacio muestral para este experimento, que solamente es medir el estudiante por programa, ¿cuánto me va a dar mi espacio muestral? Me va a dar 41A, me va a dar 40N y me va a dar 19N. ¿Y cuál es el otro axioma que estamos viendo o vimos hoy en términos de probabilidad? Que la suma de todas las probabilidades, o sea, del espacio muestral me tiene que dar 1. 0.41 más 0.4 me da 0.81, más 0.19 me da 1. O sea que en este ejercicio que nosotros estamos haciendo se cumplen ambos axiomas que ya vimos. Y lo mismo en este, si pongámoslo acá, si la probabilidad de H es igual a 0.38 y la probabilidad de F es igual a 0.62. ¿Cuál sería mi espacio muestral si no tengo en cuenta la otra variable? 38H y 62F. Y estas son probabilidades marginales. La probabilidad de seleccionar un hombre es igual a 0.38. La probabilidad de seleccionar una mujer es igual a 0.62. Ambas son números entre 0 y 1. ¿Y qué más estamos diciendo? Que si sumo las probabilidades de todos los eventos de ese espacio muestral, entonces se cumple que la probabilidad de S es igual a 1, ¿sí o no? 0.38 más 0.62 es 1. Entonces, vamos a resumir otra vez todo porque enseguida pues continuamos con las otras probabilidades que necesitamos. Entonces, ¿qué vemos en esta tabla? Estamos viendo que hicimos un experimento. El experimento ya no lo hicimos de una sola forma, o sea, univariado, sino bivariado. ¿Por qué bivariado? Porque estamos midiendo los resultados en un elemento de la población o la muestra en dos variables al mismo tiempo. En este caso estamos hablando del programa en el que estamos matriculados y el sexo que tiene la persona. Hicimos esta tabla, medimos 100 estudiantes, de los cuales 41 estudian administración, 40 estudian negocios, 19 estudian mercadeo. 38 son hombres y 62 son mujeres. Hicimos esta tabla que se llama tabla de contingencia, que es el cruce de dos variables cualitativas, donde estamos observando que la variable programa en el que está matriculado tiene 3 categorías. Esas categorías se convierten en los eventos. Administración es el evento A, negocios internacionales es el negocio N y mercadeo es el evento N. Y en la variable sexo tenemos 2 categorías de resultado, o sea, tenemos H, que es hombre y será el evento H, y mujeres, que es F, porque ya existía aquí la M, F es mujer. Entonces tenemos 2 eventos. Ahora, cuando nosotros sacamos el espacio muestral, no podemos hablar de resultados marginales o de resultados unitarios. Nosotros tenemos que hablar de los resultados que puedo obtener al momento de seleccionar un elemento. Un elemento cualquiera puede suceder lo siguiente, que sea de administración y un hombre, o que sea de administración y mujer, que sea un hombre de negocios o una mujer de negocios, que sea un hombre de mercadeo o una mujer de mercadeo. ¿En qué cantidades? Pues esos son los resultados, pero ya como nosotros tenemos 100 estudiantes, de esos 100, 21 están en este resultado, 20 están en este, 4 están en este, 36 en este, 13 en este y 6
en este que es lo que vemos acá, ¿sí? Si queremos calcular probabilidades, empezamos a mirar que en esta tabla podemos calcular la probabilidad de que ocurran ciertos eventos sin tener en cuenta los resultados en la otra variable que estoy midiendo. Cuando yo hago ese procedimiento, estoy calculando una probabilidad que se denomina marginal. O sea que una probabilidad marginal es aquella que calcula la probabilidad de que ocurra un evento sin tener en cuenta lo que pasa o cómo lo afecten otros eventos que están participando en el estudio. O sea, calculo la probabilidad neta del evento, ¿sí? Entonces empezamos a calcular la probabilidad de que ocurra cada evento con la definición clásica de probabilidad. Casos favorables sobre casos posibles. Aquí estamos utilizando, miren, la probabilidad a posteriori. Hicimos una medición, ¿sí? Entonces me da 0.41. 0.41 es la probabilidad de seleccionar un estudiante de administración. Hacemos el mismo procedimiento con los demás eventos, o sea, probabilidad de n, ¿qué es? Es la probabilidad de que un estudiante estudie negocios internacionales, me da 0.4, o sea, lo mismo. La probabilidad de seleccionar un estudiante de negocios internacionales es 0.4. Y cuando hacemos la probabilidad de m, que es el último evento de esa variable, estamos diciendo que la probabilidad de que un estudiante estudie mercadeo es 19 sobre 100, que me da 0.19, sabiendo que este 19 sale de la tabla. Entonces, cuando hacemos la misma para la variable sexo, o sea, la otra variable, calculamos sus probabilidades marginales. Probabilidad de seleccionar un hombre es 0.38. ¿Cómo se interpreta? La probabilidad de seleccionar un estudiante hombre es 0.38. Y la probabilidad de seleccionar un estudiante mujer es 0.62. ¿Cuántas probabilidades marginales vamos a tener en una tabla? Tantas como la suma de sus filas y columnas. O sea, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y qué va a ocurrir? Que estamos cumpliendo con los axiomas de probabilidad que definimos previamente, que son todas las probabilidades siempre son un número entre 0 y 1. Y adicional, la suma del espacio muestral siempre me tiene que dar 1. Este no lo hemos calculado, esas probabilidades. Solamente estamos diciendo que cuando marginamos, aquí, ¿cuál es el espacio muestral? Es 41A, 40N y 19M. Y al sumar todas esas probabilidades tengo 1. O sea, la probabilidad de S es igual a 1. Igual sucede en la variable sexo, donde vemos que las probabilidades marginales dan un número entre 0 y 1 y la probabilidad de que ocurra todo el espacio muestral es 1. Eso está muy bien, pero nosotros también vemos que de esa tablita podemos calcular, casi borro el espacio muestral, podemos calcular otras probabilidades. Entonces, haciendo una analogía con lo que estábamos estudiando respecto de las relaciones entre conjuntos, vemos nosotros que aquí podemos calcular otras probabilidades. O sea, nosotros también podemos calcular, por ejemplo, la probabilidad de que un estudiante sea hombre y estudie administración. Entonces, ¿cómo voy a expresar yo eso? ¿Cómo voy a expresar esa relación? O sea, voy a relacionar